Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel con su espada de fuego expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, cada uno por nombre. Sean bienvenidos. El día de hoy estamos listos para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Siempre les recuerdo encender sus cámaras para que podamos estar ahí todos participando. El día de hoy vamos a estudiar cómo podemos estar en comunión con la iglesia a través de la predicación, o sea, predicar en comunión con la iglesia. El objetivo de este módulo, de este estudio de hoy, es formar al predicador en la obediencia, en la fidelidad y en la comunión con el magisterio de la iglesia, enseñando que la predicación auténtica siempre se realiza dentro del depósito de la fe y en unión con los pastores legítimos. Una predicación fiel edifica, no divide. La comunión con la iglesia nos garantiza la verdad. Sin comunión no hay misión y sin obediencia no hay fruto. Recuerda que San Irineo de León dijo: donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a tratar de profundizar esta parte porque es muy importante que nosotros sepamos cómo poder estar en comunión con nuestra iglesia. Hoy hay muchos que dicen ser predicadores, pero que lo que menos tienen es eso, ¿verdad? Que estén en comunión con nuestra bendita iglesia. Primero veamos qué significa predicar en comunión con la iglesia. Predicar no desde ideas personales, sino desde la fe de la iglesia. Esto es muy importante y a la vez es bastante delicado, bastante peligroso, porque hay personas que tratan de predicar sus pensamientos, su forma de ver la vida, su forma de ver o de entender muchas veces, ¿verdad?, el evangelio, y no puede ser así. Tenemos que ser eco fiel de la revelación, o sea, de la escritura, de la tradición y del magisterio de la iglesia. O sea, en pocas palabras, nosotros no venimos a hablar algo nuevo, sino venimos a hablar lo que por más de 1000 años se ha venido haciendo, pero adaptándolo al tiempo, ¿verdad? Porque recordemos que hoy estamos en una etapa ya bastante tecnológica, donde pues se necesita predicar de una manera pues diferente, pero sin cambiar el mensaje. No caer en errores doctrinales ni adaptaciones al gusto del mundo, porque esto es bien importante. El mundo va caminando hacia un rumbo completamente diferente, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero al final está la muerte. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir entendiendo que no podemos, y lo dice San Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Que no vivamos según los criterios del tiempo presente. Entonces un predicador no puede estar predicando conforme el mundo lo desea, conforme el mundo quiere oírlo, sino sigue predicando lo que por años se ha predicado, que es el evangelio, que es la palabra de Dios. La autoridad y la misión del predicador. Aquí pues tenemos que comprender nosotros, mis hermanos, que el predicador es enviado por la iglesia, no se envía a sí mismo. Por lo tanto, tiene que predicar lo que la iglesia está predicando. Esa es la autoridad realmente. Nosotros
estamos autorizados por la iglesia y nuestra misión es predicar lo que la iglesia quiere que se predique, no otras cosas. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 nos recuerda cómo creerán si no hay quien les predique. Pero también dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Aquí vamos a entender algo, que la iglesia pues discierne y aprueba al predicador, ¿verdad? Por eso es muy importante que un predicador se prepare conforme a la enseñanza de la iglesia, no conforme cualquier otra situación. Hoy en día hay muchos que están subiendo pues algunos mensajes. De hecho, hoy estaba yo viendo ahí a alguien que está dando clases de predicación a través de YouTube. Y pues sí lo está haciendo de una manera pues tal vez no mala, pero sí, bastante pobre, ¿verdad? Y eso es el problema a veces. Entonces, si uno no se prepara bien conforme la iglesia, y lo vamos a ir viendo hoy precisamente, entonces podríamos caer en no estar predicando lo que la iglesia quiere. Entonces, por eso la iglesia y por ende sus servidores, ¿verdad? Hablo no solo del clero, sino en este caso hablo también de los líderes de los diferentes grupos, ¿verdad? Las comunidades debidamente respaldadas por la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Porque cada comunidad debe tener un asesor espiritual, un sacerdote. Entonces, si la comunidad está respaldada por el clero, entonces se discierne, ¿verdad? ¿Quién realmente está preparado para predicar? Y luego se le da la aprobación y se le envía. Vemos en el caso de todos ustedes ahorita, pues están estudiando, están recibiendo el curso, y conforme va avanzando esto, entonces uno va discerniendo quiénes realmente tienen ese llamado, quiénes lo hacen solo porque les gusta, ¿verdad? Pero no tienen el llamado. Y eso lo vemos en la obediencia, ¿verdad? Digamos, unas tareas y en tantas cositas que en apariencia no son importantes, pero eso es lo que da realmente la luz de que una persona sí está siendo llamada por el Señor, ¿verdad? Se siente una sed, una necesidad de aprender y una necesidad y una sed de enseñar, ambas, no solo una. Entonces es muy importante el discernimiento y la aprobación eclesial. El magisterio tiene que ser siempre nuestra guía, porque de esa forma vamos a caminar con seguridad. Allá en Dei Verbum, en el numeral 10, el magisterio dice: el magisterio interpreta auténticamente la palabra. Aquí pues es muy importante comprender que la palabra de Dios no la podemos discernir o tratar de entender, sería la palabra, humanamente. Por eso San Pedro dice que hay muchos que no entienden y pues trastornan el mensaje, ¿verdad? Porque esto es precisamente la misión de la iglesia. Lo dice el catecismo, ¿verdad? En el numeral 85 y numeral 87, que la explicación de la autoridad del magisterio. Y ahí nos podemos dar cuenta nosotros. Cualquier predicación que contradiga la enseñanza de la iglesia pierde autenticidad. De aquí han brotado muchos cismas, de aquí han brotado muchas situaciones donde las personas quieren, según ellos, ¿verdad?, predicar lo que ellos creen que debería de ser lo correcto. Y esto incluye parte del clero, ¿verdad?, porque no es un secreto que algunos sacerdotes, lamentablemente, pues se han apartado, ¿verdad?, como acaba de pasar ahorita con la excomunión. La excomunión excomulgaron al grupo completo lefebriano, ¿verdad?, porque ellos estuvieron en pláticas y todo, pues haciéndoles pues énfasis, ¿verdad?, que no se apartaron de la iglesia y tantas cosas, pero no, llegó el momento en que la iglesia tuvo que excomulgar. Y esto pues nació de un obispo, ¿verdad?, de Monseñor Lefebvre. Entonces tenemos que entender nosotros de que no solo viene de los laicos, sino también puede venir dentro del clero. Entonces cualquier predicación que contradice la enseñanza de la iglesia ya deja de ser auténtica
Y eso es lo que nosotros tenemos que estar al tanto hoy en día. Tenemos que comprender que el catecismo y los documentos oficiales de la Iglesia son realmente la base, la autoridad y el fundamento de nuestra fe. No podemos andar por otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del catecismo de la Iglesia Católica nos va a servir como fuente segura, porque ahí está realmente lo que la Iglesia cree, ¿verdad? Si usted quiere saber qué habla del infierno, qué habla del cielo, qué habla de la salvación, cualquier tema que usted quiera abordar, pues usted se va al catecismo. Y ahí está lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia dice de esos temas. Tengamos cuidado de caer en suposiciones, ¿verdad? Aquella famosa palabra que decía el padre, un sacerdote que era catedrático de los predicadores, ¿verdad? Muchas veces caemos en yo creo, yo pienso, me imagino, tal vez o puede ser, ¿verdad? No, ya un predicador no puede hablar de esa forma. Un predicador tiene que irse directo a la fuente de la Iglesia. Y en este caso, pues es el catecismo, ¿verdad? Ahí podemos encontrar nosotros una fuente segura. Conocimiento y uso de las encíclicas. Tenemos que conocer las exhortaciones apostólicas y tenemos que conocer también los documentos del Concilio Vaticano. Entonces, nosotros no podemos predicar desde... Hay un peligro que quisiera yo hoy pues mencionar, ¿verdad? A veces nos alimentamos de fuentes no católicas. No podemos, mis hermanos, porque se oye bonito muchas veces lo que pues estas personas predican y todo, pero están fuera de la iglesia, están fuera de la fe, están fuera prácticamente de la doctrina. Entonces nosotros tenemos que ir a la fuente. Yo les he dicho siempre que cuando ustedes necesiten investigar algo, vayan directamente a la página de la Santa Sede, ahí en el Vaticano, ¿verdad? Entonces, a través de esa página uno puede investigar, ¿verdad? A través de los documentos estos también, ¿verdad? Que es el catecismo, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas y los documentos del Concilio Vaticano II. Recuérdese que el Concilio Vaticano II trajo mucha división en algunos, ¿verdad? Porque unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, y los que no estuvieron de acuerdo se apartaron, ¿verdad? Y siguen diciendo ser católicos, pero predicando fuera de todo esto. También podríamos hablar un poco del Evangelii Nuntiandi. Este documento yo se los he recomendado desde hace ya tiempo, ojalá que lo tuvieran y que lo estén estudiando, porque este está dirigido directamente a los evangelizadores, a los catequistas, a los predicadores, a todos aquellos que pues sienten el llamado para predicar. Tenemos también Verbum Domini, Christus Vivit, Amoris Laetitia, que son documentos que también la Iglesia pues ha puesto a disposición para que todos podamos comprender. Para poder conocer qué es cada una de estas, vamos a explicar brevemente. Yo pues quise tomarme el trabajo porque a veces uno lee encíclica, pero ¿qué es una encíclica? Pues las encíclicas son las cartas solemnes del Papa dirigidas a toda la Iglesia y a veces a todas las personas de buena voluntad, o sea, las personas que realmente necesitan o quieren o tienen el deseo de apoyar, para enseñar sobre temas de fe, moral o cuestiones sociales. Tienen un gran peso en el magisterio. Por ejemplo, la Lumen Fidei, la Laudato Si, la Fratelli Tutti, que son importantes. Yo estaba viendo, por ejemplo, hace unos días un video de cómo muchas partes, pero exageradamente, del mundo están en una temperatura tan fuerte que hasta las llantas de los vehículos están
deshaciendo. Fíjense, las partes plásticas de los carros, animales están muriendo, los ríos se están secando, y esto pues ya lo expresó el Papa, ¿verdad? En la Laudato Si, el cuidado de nuestra casa, ¿verdad? Donde dice que tenemos que cuidar nuestra casa común. Habló de secuestro de ríos, habló de una serie de situaciones que es lo que está destruyendo realmente todo. La tala inmoderada de árboles que ahora pues están creando todo lo que se está viviendo. Entonces las encíclicas precisamente son esas cartas solemnes del Papa, donde pues habla de todo esto y también sobre fe y moral, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer. Por otro lado, les decía yo las exhortaciones apostólicas. Estos pues son documentos del Papa que buscan animar, por eso se llama exhortar, la exhortación. Busca animar, orientar y aplicar una enseñanza o las conclusiones de un sínodo. Y a su tono suele ser más pastoral y práctico. Por ejemplo, la Evangelii Nuntiandi, que es la que les estaba yo hablando hace un momento, la Verbum Domini, Christus vivit, Amoris Laetitia. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta cómo es la necesidad de ese conocimiento. Por otro lado, yo les hablaba de los documentos del Concilio de Vaticano II. Es bueno tener este libro. Es un libro realmente, ¿verdad? Es un libro realmente donde está todo contemplado. Son textos oficiales, aprobados por los obispos reunidos en el concilio allá en 1962. Se iniciaron y finalizaron en 1965. Entonces se reunieron los obispos en concilio. El concilio es conciliar, ¿verdad? Y luego ya fueron promulgados por el Papa. Constituyen una referencia fundamental para la vida de la Iglesia. Entonces los documentos del Concilio Vaticano II son importantísimos para conocer el rumbo de nuestra Iglesia. Estos a su vez se dividen en 4 constituciones. Las más importantes, por ejemplo, Lumen Gentium, Dei Verbum. También hay 9 decretos, por ejemplo, por hablar de algunos, Presbyterum Ordinis. Esto es bueno que ustedes lo tengan y pues poco a poco pídanle al Señor el deseo de lectura al que no lo tenga, y poco a poco irlo conociendo, irlo leyendo, porque conociendo esto conocemos por dónde va la Iglesia. 3 declaraciones, por ejemplo, la Dignatis Humanae. Ahí estamos viviendo ahorita un tiempo de confusión. Estamos viviendo ahorita una situación donde pues al pecado se le llama, a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Y a lo bueno se le llama malo. El evangelista, el predicador, decía al principio, no puede ir según el tiempo presente, ¿verdad? Sino pues tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Ahí lo que la Iglesia dice, nuestras 3 bases, ¿verdad? Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y Magisterio de la Iglesia. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta de que debe ser uno fiel en estos momentos, una fidelidad en tiempos de confusión. La comunión es precisamente eso, es la garantía de verdad en medio de las modas ideológicas. Ahorita está el mundo bastante difícil, un montón de personas hablando de cosas que no tienen nada que ver con la evangelización, pero ¿qué le llaman evangelización? La predicación debe ser dada en comunión. Predicar en comunión no es limitarse, no es limitación, sino es libertad en la verdad. O sea, si nosotros queremos agradar al hombre, sí, hay limitación, ¿verdad? Porque, ¿qué puedo decir? Que no ofenda. Por ejemplo, hoy en día ya no se está predicando mucho sobre el pecado. Hoy en día, pues se trata de exhortar a las personas,
que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios sana, que Dios libera, pues algunos hasta con un evangelio de prosperidad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo he estado hablando últimamente de los novísimos. Algunos no saben ni qué son los novísimos, ¿verdad? Y nadie casi está hablando de ello. Y es una gran realidad que todos tenemos que pasar. Los novísimos es muerte, juicio, infierno, gloria o cielo. Esos son los novísimos. Todos tenemos que pasar por ello. Mas sin embargo, no se predica sobre eso hoy en día. Uno quiere hablar de eso y lo primero que la gente le dice, no, de la muerte no hable, no, me da miedo. No, del diablo no hable, a mí me da miedo. Y entonces uno trata como de ser un poquito más, dice uno, condescendiente con las personas, pero no se da cuenta que se está desviando del verdadero objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Es predicar realmente lo que el Señor nos pide, lo que la iglesia pide. Predicar en comunión no es limitarse entonces, sino es libertad en la verdad. Usted quiere hablar de la verdad, tiene mucho para hablar. Usted quiere hablar de lo que la gente quiere oír, recuérdese que San Pablo mismo dice allá en Timoteo, que pues va a llegar el día en que ya la sana enseñanza ya no va a ser aceptada, ¿verdad? De hecho, hoy en día los videos demasiado largos sobre enseñanza bíblica y todo eso, ya la gente no los ve. Ahora con los famosos TikTok, segunditos, y eso sí, la gente mira. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que el enemigo está haciendo. Está haciendo que las personas pues ya no sientan deseos de ponerse a ver un video que hable de la salvación. Menos si les vamos a hablar del pecado, ¿verdad? Porque denunciar el pecado, ese es el papel de todo profeta. Nosotros somos profetas. Recuérdense, en el bautismo nos han vuelto reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? Eso es lo que nos han dado. Entonces, nosotros somos profetas y el profeta anuncia y denuncia. Y como lo he dicho otras veces, no está a favor de nadie. Pues es muy importante que nosotros prediquemos desde la libertad de la verdad. Ahí, pero si queremos predicar conforme lo que el mundo quiere oír, repito, ahí sí nos vamos a sentir muy limitados. Reflexionemos un momentito en San Lucas, en el capítulo 10, versículo 16, nos dice: el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Aquí no está hablando solo de nosotros los predicadores, sino está hablando de la iglesia. Fíjese que la misión del predicador no es hablar por sí mismo, sino ser instrumento de Dios y de su iglesia. Entonces, por eso Jesús claramente dice: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Ahora la pregunta es, ¿de parte de quién está hablando uno? Porque si uno está de acuerdo con la iglesia, está hablando uno aparte de Jesús. Pero si uno está predicando sus formas de pensar, sus ideas, etcétera, pues podría ser que ya no esté uno predicando a Jesús, sino esté predicando sus propias formas de pensar. Entonces, Jesús fue bien claro allá en San Lucas 10:16: el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces, nuestra misión no es hablar por sí mismo, no es hablar por hablar, sino ser instrumentos de Dios y de nuestra iglesia. El predicador no es el autor del mensaje, ojo, sino su transmisor fiel. Como lo decía hace un momento, enseña lo que se ha enseñado a lo largo de la historia. La única misión tal vez que va a ir variando en el tiempo es que el mensaje debe ser adaptado al tiempo presente. Pero recuérdese que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, ahí no vamos a oír de un teléfono, por ejemplo, celular, no vamos a oír de tecnología, no vamos a oír de tantas cosas,
que hoy en día hay. Entonces nuestro mensaje solo debe de adaptarse al tiempo, pero no salirse del mensaje principal, ¿verdad? Que es el Evangelio de Jesucristo. Es enseñar lo que se ha enseñado a lo largo de la historia. Recuérdense que ya no hay una nueva revelación. Hay revelaciones privadas, es así, pero una nueva revelación como para decir, la voy a dar, no hay. Entonces el predicador no es el autor del mensaje, sino somos fieles transmisores de él. Algo bien importante, el predicador no busca aplausos, no busca ser popular. El predicador busca que la verdad llegue a los corazones en fidelidad al Evangelio. Eso sí, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que convencer. Y cuando nos dice que tenemos que convencer, sí nos está hablando de prepararnos, hermanos. Prepararnos tanto en oración, en ayuno, en estudio, en conocimiento, ¿verdad? Como lo hablábamos la vez pasada, en la ciencia, sí, ahí la ciencia es el conocimiento. Porque un predicador que no estudia, que no conoce, que no se prepara, lamentablemente, pues no va a tener un mensaje que dar. Hay predicadores que les gusta que les aplaudan, que les hagan bulla, ser populares, ser famosos, andan buscando cómo hacer que la gente vea jocosidad. Yo he visto, no católicos por supuesto, pero he visto algunos que dicen ser pastores, no católicos, que hasta se tiran al suelo a hacer payasadas y tantas cosas por ganar esa popularidad, ¿verdad? Pues cada quien hace lo que quiere, pero el verdadero predicador no. Ese no busca aplausos, no busca ser popular, sino que la verdad. Eso es lo que quiere, que la verdad llegue a los corazones. Porque el propósito, realmente el propósito de nuestra misión, mis hermanos, es salvar almas, ¿verdad? Que las almas conozcan realmente la verdad, conozcan el camino. Es conducirlos a Jesús, no a nosotros, porque no nos tienen que seguir a nosotros. Algún día nos va a tocar irnos de este mundo, vamos a morir, pues. Y entonces como que ahí terminó todo, y no. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre y no es por mí. Entonces, nuestra misión es conducirlos a Jesús. Si en el camino uno se da a conocer porque por la enseñanza o algo, pues que la gloria sea para el Señor, pero no podemos buscar métodos para hacernos famosos, hacernos populares, ¿verdad? Al contrario, como dijo San Pablo, ¿verdad? Que yo disminuya y que Cristo crezca. En resumen, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de continuar? Sí, hermano Vitalino. Buenas noches, hermanos. Aquí pues otra vez presentes en la enseñanza. Bienvenido. Una pregunta que tal vez se presta a confusiones. No sé, y cómo poder manejar esas partes. Como usted dijo, pues muchas veces hay dos sectores en la iglesia, que son los conservacionistas y los liberales. Bueno, yo así más o menos lo veo. Uh-huh. Y es lo que más o menos he estudiado. ¿Qué pasa con que muchas declaraciones como la cuestión de la bendición a las parejas homosexuales que vino del Papa Francisco? Hoy el Papa Benedicto pues cerró esa puerta, también a la Pachamama. El Papa Francisco estaba abierto a esas cuestiones y el Papa Benedicto pues, el Papa León cerró esa puerta definitivamente. La otra pues, el mensaje que dio en España, ¿verdad? Con respecto al aborto. Entonces, que
ahorita vemos como un papa más centrado en la liturgia o en la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, también ha hablado el Papa León de los abusos litúrgicos que han cometido muchos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo discernir eso, hermano, en la cuestión de estar sometidos a la jerarquía, por decirlo así? También por ejemplo, con los documentos del Vaticano II, yo estaba viendo el protocolo o la introducción al catecismo, de que el catecismo, de hecho, creo que fue en respuesta a los documentos del Vaticano II, porque el catecismo afianza más su palabra o la doctrina, digamos, en los santos, en el magisterio, obviamente, en los santos, en los santos padres de la iglesia, y como que se mira ahí como que el Papa Juan Pablo II como que quiso volver a reconocer, por decir así, que probablemente no toda la catequesis, pero en algunas del Concilio Vaticano II podrían estar viciados. Bueno, esa sería mi pregunta, hermano. No okay, gracias. Sí, gracias, Vitalino. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que vivir en oración por la iglesia, oración por nuestros papas, ¿verdad? Porque sí, yo cuando escuché lo de la Pachamama, si nos vamos al catecismo, allá en el 675, creo yo que está vamos a ver, voy a ver ahorita. Catecismo o 675 o 576, vamos a ver ahorita. Voy a ver. Sí, aquí está. Fíjate que es bien importante conocer todo. Dice que antes del advenimiento de Cristo, ahí podemos encontrar la primera respuesta. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema, que es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. Aquí en la parte esta dice la fe. Aquí me impactó mucho en esta parte, porque aquí nos está hablando de que la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Cuando se dio este caso, y hay que entender que muchos ataques de estos no vienen puramente del hombre, pues, porque fíjense ustedes de que cuando fue la matanza, en la historia que ya leímos, que ya estudiamos, cuando fue la matanza, es con los servidores del crecimiento, que vimos la historia de la iglesia. El Papa Juan Pablo II precisamente pidió perdón por todo eso. Entonces tenemos que entender que la iglesia no está terminada, porque Jesús no dijo sobre esta piedra edifiqué. Oiga bien cómo lo dijo, sino sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora nosotros
lo que tenemos que tener es la fidelidad a la iglesia y a Dios, precisamente como dijimos ahorita, en tiempos adversos, porque mucha gente cuando supieron lo que el Papa había permitido entrar esa procesión a la Pachamama y todo lo que se dio, fue realmente algo que mucha gente se volvió protestante, pues mucha gente se fue de la iglesia, otros empezaron a hablar mal del Papa. Yo pienso que ahí es donde nosotros, los que estamos centrados, tenemos que entender que es una lucha, es una batalla espiritual. No es acusar, señalar o dejar el barco cuando se está hundiendo. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, la vida de los santos, ¿verdad? San Francisco, en el tiempo de la herejía, en el tiempo de todo esto, ellos crearon, fundaron, o sea, esto sirvió para que surgieran más santos. Cuando Juan Pablo II, son cosas que se conocen, ¿verdad? Porque no estoy hablando de algo oculto. Cuando cuando Benedicto XVI, creo yo, el Papa Francisco creo que fue, no recuerdo bien. Él llegó inició, lo primero que hizo fue destruir un lobby, imagínense, un lobby homosexual que había ahí en el mismo Vaticano. Entonces, uno dice, pero ¿cómo va a ser esto que esté permitido eso? Entonces, si nos damos cuenta, la iglesia está creada o formada por humanos imperfectos. Lo que tenemos que entender ahí es de que si con esta gente no se ha destruido la iglesia, qué gran verdad cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no podrán contra él. Errores hay, pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento y ese conocimiento. Ahorita se habla de dos partes, los que conservan o los tridentinos, pero ellos están fuera de la iglesia. Ellos no están aceptando la autoridad del Papa. Entonces tenemos que entender que nosotros no podemos seguir a estas personas. Entonces, desde ahí, cuando uno ya empieza a conocer realmente la historia, se empieza uno a dar cuenta de que, bueno, estos no van conforme a la iglesia. Aunque la iglesia, escucha bien, aunque la iglesia esté fallando, o en este caso el Papa esté fallando, nosotros tenemos que seguir fieles en oración para que esto, pues la barca logre enderezarse, que es lo que está haciendo ahorita el Papa León XIV, ¿verdad? Robert Francis. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que tener es el discernimiento. Ahora, los documentos sí son importantes porque eso nos van a ir orientando precisamente en todo este tiempo de confusión, de qué es lo que creemos, o sea, todo esto a través de los documentos es que nosotros vamos a encontrar la respuesta a esto. El hombre se puede equivocar, repito, el hombre se puede equivocar, lamentablemente esto ha servido para que mucha gente se aleje de la fe. Yo conozco personas que pues me dijeron, mire cómo quiere que estemos aquí en la iglesia, si mire el Papa, usted lo que está haciendo. Entonces, eso está como cuando alguien habla mal de un sacerdote que cae, pero no se dan cuenta del montón de sacerdotes que están misionando y que nadie sabe que están de misión, que están dando su vida, están dando todo, ¿verdad? Entonces yo creo que no nos tenemos que alarmar por todo lo que está pasando, sino tenemos que orar por la iglesia, discernir. A nosotros el Señor nos da discernimiento, el conocimiento, para saber si algo está bien y si no está bien, pues no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Juzgar, nos corresponde orar en todo caso por la iglesia. Se pide mucho, de hecho, el Papa Francisco estuvo pidiendo mucho que oráramos por él, ¿verdad? O sea, miren, realmente adentro del Vaticano se mueven fuerzas, pero sobrenaturales tremendas, ¿verdad? Que pues no puedo yo hablarlas libremente porque no viene el tema, pero es una batalla contra el mismo diablo, adentro de la iglesia.
el que lógicamente el demonio no está tranquilo, el demonio quiere destruir la iglesia, no lo va a lograr, él ya lo sabe, pero sí puede estar lastimando, puede estar dañando, como lo vimos ahorita en este numeral del catecismo, ¿verdad? Hará temblar la fe de muchos, y estamos ya en los últimos tiempos. Muchos están levantando diciendo que, pues yo acabo de estar viendo hace algún tiempecito, no me recuerdo, más o menos un mes, me entró curiosidad, porque yo sí viví las misas en latín cuando era pequeño, no me recuerdo mucho de eso, tenía 6, 5 años, pero hace poquito me puse a ver una misa de estas tridentinas. La verdad es que no le encontré, porque según me cuentan que los abuelitos se ponían a rezar el rosario mientras que el padre estaba dando la misa, porque en latín no se entendía nada. Entonces yo entiendo que la iglesia quiso unificar el idioma, quiso hacer un solo idioma, pero esto ya venía disuelto, se puede decir, desde el principio con lo que pasó en la Torre de Babel. Entonces, cuando el Vaticano II ya te da con la lengua vernácula, ¿verdad? Que es lo que realmente propone Vaticano II, entonces ya la misa pasa a ser según el idioma que se hable en cada país. Y ahora pues veo yo más personas que entienden la misa y todo. Mas sin embargo, una parte de la iglesia no está de acuerdo con eso. Ellos quieren regresar. Y muchos, como no les han aceptado, ellos han optado por apartarse, ¿verdad? Y yo leo comentarios. Y hay que tener mucho cuidado, porque se visten, son sacerdotes, pues, se visten con su sotana, porque para ellos que la sotana no tendría que quitársela a un sacerdote, ¿verdad? Se visten con su sotana, y lo que hay que entender es que el mensaje que ellos dan es completamente diferente al que está dando la iglesia. Por ejemplo, ellos, para decir el Papa, ellos dicen el antipapa, ¿verdad? O sea, para ellos Pablo VI fue el último Papa. Ya en adelante los demás han sido antipapas, ¿verdad? Para ellos no respetan la autoridad de estos nuevos papas después de Vaticano II. Entonces, eso no puede ser así. Entonces, la confusión a veces la provoca el desconocimiento, ¿verdad? Porque cuando a mí me hablaron de la Pachamama, me hablaron de esto, de aquello y lo otro, yo pude ver a Juan Pablo II en México, por ejemplo. En México hicieron un ritual y todo, y quisieron hacerle al Papa Juan Pablo II algo, y él rechazó con su mano. Y volvieron a probar y volvió a rechazar, hasta que a la tercera vez los mismos sacerdotes que estaban a la par de él quitaron a los chamanes que estaban haciendo este rito, pues. Entonces yo creo que es bien importante entender que la iglesia siempre va a estar queriendo ser atacada, porque el enemigo no descansa. Él quiere que pues se destruya según él va. Pero a nosotros los católicos fieles lo que nos corresponde es orar y discernir. Si algo no está bien, pues oremos, porque puede ser que no esté bien para nosotros, pero allá San Pablo dice en Romanos, ¿verdad?, que no critiquemos al servidor de otro, quede bien o quede mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien, porque Dios tiene poder para hacerlo quedar bien. Entonces, cuando uno lee eso, dice, híjole, no tengo por qué estar criticando. No digo que tú critiques, no, sino que muchas personas criticaron, hasta un libro hicieron, se tomaron la molestia de hacer un libro, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo de los homosexuales, hay que entender dos cosas. Cuando el Papa dijo que las puertas estaban abiertas, porque fue lo que él dijo, y que la bendición era para ellos, no se refería al pecado, porque nosotros, por ejemplo, fuimos pecadores. Imagínense, en el tiempo de Jesús, los leprosos, ellos estaban aparte, no los querían ahí, porque para ellos el que tenía lepra es por algún pecado fuerte que había pasado. Jesús viene precisamente a todos ellos, viene a los leprosos, a las prostitutas, a todos los excluidos de ese tiempo. Entonces la iglesia no puede rechazar a nadie. Entonces cuando el Papa dice, bueno, las puertas, leamos bien esa parte, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, porque la pregunta fue, y aún para los homosexuales, para todos, y la bendición es para todos. Ahora bien, repito, la otra parte
que se han ido de la iglesia, porque este es el otro problema, a los que se han ido de la iglesia, pero siguen vistiéndose de sacerdotes, siguen dentro de catedrales y todo, España y otros, Alemania, por ejemplo, ellos están casando homosexuales. Ellos están dándoles bendición, ahí salen besándose hombre con hombre, mujer con mujer. Y lógico, esto lo usa el enemigo para confundir a los católicos. Porque lo primero que la persona dice, pero ¿cómo va a ser que la Iglesia Católica permita esto? La pregunta es si son católicos los que lo están haciendo, ¿verdad? Porque hay quienes, repito, están vestidos de sacerdote, pero ya han sido excomulgados. Ya han sido excomulgados, pero ellos se siguen vistiendo de sacerdote y todo, y son los que están llevando esta confusión, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros le pidamos al Señor discernimiento, y si algo pues no está bien, pues oremos. Dios tiene el control de todo. Romanos 8:28 dice que todo pasa para bien, de acuerdo al propósito divino. Esto nos va a ayudar a nosotros a buscar más de Dios, a acercarnos más de Dios, a investigar más de Dios, pero cuidémonos mucho en ser engañados por el enemigo, porque eso es lo que él quiere. Que en medio de esta confusión la persona diga, no, mejor me voy. Yo aquí quiero, aquí. Y la pregunta como Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor? A una secta. Eso es lo que queda ahí afuera, pues si se quiere ir de la iglesia uno. El mismo documento de Aparecida dice que muchos que se han apartado de la fe católica y han buscado otras creencias, lo han hecho por ser sinceros, buscando de Dios, dice, ¿verdad? Por el error de los mismos, y ahí lo dice claro, ¿verdad? Por el error de los mismos pastores. Entonces tenemos que entender que hay que orar por todos, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude a no caer en confusión. Tantas cosas que se hablan mal de Vaticano, tantas cosas que se hablan mal del Papa, nosotros tenemos que orar mucho, ¿verdad? Porque aún hermanos católicos pues se han ido y ahora están hablando barbaridades, pero no, así como el Señor vino a través de el Papa León XIV y está purificando, porque eso es lo que está haciendo la iglesia, pues así va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que dejar la barca cuando se está hundiendo, al contrario, ¿verdad? Tenemos que ser esos pilares que la sostengan en oración, en ayuno, ¿verdad? Y ante todo, predicando la verdad, que es lo que estoy ahorita pues tratando aquí de que todos nosotros comprendamos. No sé si tienes otra pregunta, Vitalino, respecto a lo que platicaste. ¿No? Ahí estamos, hermano. Gracias, muy amable. Va, perfecto, y oremos mucho, hermano, porque el enemigo es bien astuto, y él nos quiere confundir, pero no. Yo creo que si nosotros caminamos de la mano, el Señor nos va a ir enseñando por dónde ir. A mí que ratos me han querido sacar de la iglesia, pues sí, contar a cuántas veces no han venido, hasta mandaron de Estados Unidos 4 pastores para convencerme pues de que pues fuera de la iglesia y que fundara. Hasta me hablaron del dinero, me hablaron de todo y no, bendito sea Dios, todavía estoy acá. ¿Alguien más que quiera compartir, preguntar o agregar algo, hermanos? Levante ahí la mano. Ay, perdón, yo no adelanté. Yo solo quería darle las gracias por haber mandado la grabación del tema que vimos el lunes pasado, porque en mis momentos así que tenía libre mi trabajo, yo escuchaba por ratitos, pero sí es muy importante porque ya uno escuchándolo ya un poquito más seguido, pues ya va quedándose un poquito más a uno. Entonces quería agradecerle por eso, hermano Francisco. De acuerdo, y también les mandé el documento sobre la pregunta que me hicieron del descanso en el espíritu, ¿verdad? Porque sí, esa es mi misión, ¿verdad? Que quede claro todo. A veces pues yo lo trato de explicar, pero es mejor así como lo hice. Muy bien, sigamos entonces. El resumen final, entonces la comunión con la iglesia es la garantía
de una predicación fiel a su enseñanza. El predicador no inventa el mensaje, lo transmite. Y como dije anteriormente, se alimenta de la fuente, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de las tres bases que tenemos: Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y Magisterio de la Iglesia. La obediencia doctrinal no es debilidad, es fuerza y fidelidad a Cristo. Y en tiempos de confusión, que es lo que estábamos hablando ahorita, la fidelidad es el mayor acto de valentía espiritual. Ahí podemos ver lo que yo les platicaba hace un momento, ¿verdad? No es dejar el barco, no es decir esto, mejor me voy, ya se está hundiendo, no, es qué puedo hacer yo, ¿verdad? Entonces tal vez lo que tengo más a la mano y más fácil es orar y ayunar. Uno puede pensar, porque el enemigo bien astuto nos puede meter en la mente ahí, y Dios, solo vos, ¿y qué puedes hacer vos contra la gran iglesia? Pues si todos nos unimos en oración y ayuno, ¿verdad? Ya lo dice allá el profeta, ¿verdad? Si mi pueblo, el pueblo que invoca mi nombre, dice, se humilla, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la respuesta. Oremos mucho porque nuestra cabeza, el Papa, ¿verdad? Realmente sea guiado, porque miren, hay muchos intereses políticos también, pues es que esto aquí se mueven muchas cosas, no solo es fe, no, ahí también, acuérdense que el Vaticano es un pequeño gobierno, ¿verdad? Donde, híjole, van de muchos lados, muchas creencias, etcétera. Entonces sí necesitamos orar mucho por nuestros papas, ¿verdad? Por nuestro papa en este caso. Bueno, aquí hay una tarea. Yo pues leamos la tarea. Ahí vamos a pedirle a ver, hermano Víctor, léenos la tarea ahí, por favor. Amén, buenas noches. Dice, tarea sugerida, fieles a la voz de la iglesia. Introducción. Hoy muchos desean hablar de Dios, pero no todos hablan desde Dios. La predicación auténtica se realiza desde el corazón de la iglesia, no desde la emoción ni la ocurrencia. Cuerpo. Mostrar el fundamento bíblico de la autoridad de la iglesia. San Mateo 16, 18, 19. San Lucas 10, 16. Explicar cómo el magisterio es guía segura, no cadena. Ilustrar con ejemplos de santos predicadores fieles, San Agustín, Santo Domingo, San Juan Pablo II. Conclusión. Predicar desde la comunión es predicar desde la verdad. No hay evangelio verdadero fuera del corazón de la iglesia. Muy bien. Gracias. Hoy pues algunos no me han mandado tarea, espero que la estén haciendo. Algunos otros tal vez no saben cómo hacerla. Hoy me tomé yo la tarea, el trabajo de hacer un modelo. Yo voy a hacer ahorita, vamos a ver cómo tiene que ser esta tarea. No les pido que la hagan exactamente como yo la hice, ¿verdad? Porque lógicamente lo que ustedes van a ver ahorita, pues tiene que ser ya la meta de ustedes, poder trabajar así. No es una predicación, es una tarea. Entonces vamos a comprender que lo que vamos a ver ahorita no es una predicación, sino es cómo debería de hacerse la tarea. A excepción, yo le puse ahí un logo, ¿verdad? Un logo del tema, eso pues no quiere decir que ustedes lo tienen que hacer así con ese logo y todo. Yo le vivo poniendo ahí cositas, adornitos bonitos y todo. Me gusta, el Señor ha puesto ese gozo en mi corazón. Entonces yo quiero que el hermano Paulo, ¿estás ahí, Paulo? Bien, aquí estoy, hermano. Va, entonces voy a abrirlo y quiero que lo leas despacio, claro, y que veamos todos cómo debe de quedar una tarea. Este es un modelo
repito, es un modelo de tarea, ¿verdad? No quiero que digan, ay hermano, yo así, ¿cuándo lo voy a poder hacer? No, esta es la idea. Miren, por ejemplo, este logo que le puse ahí, ¿verdad? El nombre del tema es Fieles a la Voz de la Iglesia. Entonces yo le puse ahí su logo y todo, coquetón y todo, pero eso no quiere decir que, híjole, yo hermano, yo no voy a poder hacer eso. No, tranquilo, ¿verdad? Lo que yo quiero es que ustedes vean cómo se va desarrollando según lo que pide, porque recuérdense que aquí en la ¿cómo se llama? Nos dan las, voy a volver, ¿verdad? Voy a volver aquí. Aquí nos están dando primero la introducción y nos dicen qué es lo que hay que poner. De qué hay que hablar, perdón. Hoy muchos desean hablar de Dios, pero no todos hablan de Dios. La predicación auténtica se realiza desde el corazón de la iglesia, no desde la emoción ni la ocurrencia. Luego, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, o sea, el contenido. Entonces ahí vamos a mostrar el fundamento bíblico. Vamos a explicar cómo el magisterio es guía, no cadena. Muchos creen que es cadena, ¿verdad? Que la iglesia nos prohíba o aquí. No, ya lo vimos. Vamos a ilustrar a 3 santos. Aquí puse a San Agustín, Santo Domingo y San Juan Pablo II, que fueron santos predicadores fieles. Y una conclusión. Predicar desde la comunión es predicar desde la verdad. No hay evangelio verdadero fuera del corazón de la iglesia. Entonces, basado en esto que aquí se nos pide, que es lo que yo les pido siempre a ustedes, veamos cómo se desarrolla, ¿verdad? Por favor, hermano Pablo, empecemos a leerlo entonces. Modelo de cómo ejecutar la tarea. Fieles a la voz de la iglesia. Introducción. Perdón, voy a ir parando por momentitos para dar explicación. Entonces veamos cómo puse yo la introducción que se nos pide. Veamos ya. Dale. Vivimos en una época en la que muchas personas hablan de Dios. Las redes sociales, los medios de comunicación e incluso algunos púlpitos están llenos de mensajes religiosos. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Todo el que habla de Dios realmente habla en nombre de Dios? La respuesta es no. No basta con tener buena intención, conocimientos bíblicos o facilidad para expresarse. Perdón, paremos un momentito. Miren lo que está ahí claro. La respuesta es no. Porque no basta con tener buena intención, que muchos tienen buenas intenciones, ¿verdad? No basta con conocer la Biblia, no basta con tener una facilidad de expresarse, ¿verdad? Esto tomémoslo muy en cuenta. Sigamos. El auténtico. Dice, el auténtico predicador no anuncia sus propias ideas, sentimientos o interpretaciones personales. Anuncia la palabra de Dios tal como la iglesia la ha recibido, custodiado y transmitido durante más de 2000 años. Jesucristo no dejó un libro para que cada uno lo interpretara a su manera. Dejó una iglesia viva, guiada por el Espíritu Santo, para custodiar el depósito de la fe. Voy a pedir por favor que alguien me lea, o si tenés a la mano la Biblia, Pablo, 2 de Timoteo 1, 14 y 15, o 13 y 14. Escuchemos qué es lo que San Pablo nos dice. Del 13 al 15. O 14, sí, 14 y 15 creo que es. Ok. Dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Y ya lo demás es como un saludo, como ya sabes, todos los de la provincia. No, entonces el 13 y 14, por favor. 13 y 14, ok. Sí.
Dice, sigue el modelo de la sana enseñanza. Ahí está, escuchemos bien, volverlo a repetir, escuchemos bien lo que dice. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido, y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Palabra de Dios. Ahí podemos ver entonces cómo San Pablo está pidiendo eso, ¿verdad? Sigue leyendo. Por eso, la verdadera predicación nace del corazón de la iglesia y permanece siempre en comunión con ella. El fundamento bíblico de la autoridad de la iglesia. Jesucristo edificó una sola iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatada en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Solo aquí creo que está claro lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Donde dice, y sobre esta piedra edificaré. Entonces ahí es donde podemos ver cómo es que pueden haber errores, pueden haber algunas situaciones, porque no quedó ya establecida la iglesia. Bueno, sobre esta piedra edifiqué mi iglesia. Entonces ahí tal vez sí, pero edificaré quiere decir que esto se va edificando hasta el final de los tiempos. Sigamos. Dice, aquí Jesús realiza 3 acciones fundamentales. Funda su iglesia, elige a Pedro como fundamento visible de unidad y le entrega autoridad para gobernar y enseñar. La iglesia no nació de una iniciativa humana, sino de la voluntad expresa de Cristo. Escuchar a la iglesia es escuchar a Cristo. Evangelio según San Lucas 10:16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras fueron dirigidas a los enviados de Cristo. Jesús une inseparablemente su voz con la voz de quienes Él envía. Por ello, el predicador auténtico jamás se coloca por encima de la iglesia, sino que habla unido a ella. Cuando un predicador anuncia lo que la iglesia enseña, Cristo continúa hablando a su pueblo. El magisterio, una guía segura, no una cadena. Ok, paremos un momentito. Segundo dice, el magisterio, una guía segura, no una cadena. Nos pedía la tarea también que habláramos sobre esa parte, ¿verdad? Que el magisterio no es una cadena. Entonces, este es el desarrollo. Vamos. Muchas personas creen equivocadamente que el magisterio limita la libertad del cristiano. Sucede exactamente lo contrario. El magisterio protege la verdad del Evangelio para que nunca sea deformada. Si cada persona interpreta la Biblia según su propio criterio, existirían miles de evangelios diferentes. Precisamente eso es lo que ha sucedido con muchas comunidades separadas, donde constantemente aparecen nuevas doctrinas.
El magisterio garantiza que el mismo evangelio anunciado por los apóstoles continúe siendo anunciado hoy. No cambia la verdad, la conserva. No inventa doctrinas, las custodia. No reemplaza la palabra de Dios. La interpreta auténticamente bajo la asistencia del Espíritu Santo. Por eso el catecismo enseña: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Paremos un Catecismo. momentito. Yo creo que esta parte es muy importante, que nosotros, de hecho, anotemos ahí el numeral, ¿verdad? Esto se los voy a enviar, no tengan pena, pero aquí nos habla claramente que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Entonces, mientras nosotros jalemos de todos lados información, puede haber confusión. Entonces, aquí es donde nosotros vamos directo a la fuente. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 85. Sigamos, por favor. Un ejemplo sencillo. Cuando viajamos por una carretera desconocida, utilizamos un GPS. No porque el GPS nos quite libertad, sino porque evita que nos perdamos. Así también actúa el magisterio. No impide caminar, nos ayuda a llegar al destino correcto. Tercero, santos predicadores fieles a la Iglesia. La historia demuestra que los grandes predicadores nunca buscaron ser originales, buscaron ser fieles. San Agustín, antes de convertirse, buscó la verdad en muchas filosofías. Encontró la plenitud únicamente dentro de la Iglesia Católica. Como obispo, dedicó su vida a explicar la Escritura, defendiendo la verdadera fe frente a los errores doctrinales. Su lema podría resumirse así: no busquemos una verdad distinta de Cristo, ni una iglesia distinta de la que Él fundó. Santo Domingo de Guzmán vivió en una época llena de herejías. En lugar de responder con violencia, respondió con una predicación profundamente fundamentada en la Escritura, la oración y la comunión con la Iglesia. Fundó la Orden de Predicadores Dominicos, convencido de que el error se vence con la verdad anunciada con caridad. Su vida recuerda que un predicador debe estudiar, orar y obedecer. San Juan Pablo II fue uno de los mayores evangelizadores del siglo XX. Predicó en todos los continentes sin modificar el Evangelio para agradar al mundo. Defendió la dignidad humana, la familia, la vida y la verdad revelada. Siempre enseñó lo que Jesús pide, en comunión con los obispos y el magisterio. Su vida demuestra que se puede hablar con un lenguaje moderno sin abandonar la doctrina eterna. Cuarto, aplicación para el predicador. Quien anuncia el Evangelio debe preguntarse continuamente: ¿estoy anunciando la palabra de Dios o mis propias opiniones? ¿Mis enseñanzas coinciden con el catecismo y el magisterio? ¿Consulto los documentos de la Iglesia antes de preparar una enseñanza? ¿Busco la verdad o solamente agradar a quienes me escuchan? ¿Acepto con humildad la corrección de la Iglesia?
El predicador católico no es dueño del mensaje, es servidor del mensaje. No anuncia lo que la gente quiere escuchar, anuncia lo que Dios ha revelado y la iglesia conserva fielmente. No agrada oídos, sino busca la salvación de las almas. Conclusión. Predicar desde la comunión con la iglesia significa predicar desde la verdad. La fidelidad al magisterio no empobrece la predicación, al contrario, le da solidez, autenticidad y autoridad. La iglesia es la familia donde Cristo continúa enseñando, santificando y guiando a su pueblo. Separarse de ella es correr el riesgo de anunciar un evangelio incompleto o deformado. Todo predicador católico debe recordar que el Espíritu Santo no inspira mensajes contradictorios con la doctrina de la Iglesia. La verdadera inspiración siempre conduce a la unidad, a la obediencia y a la fidelidad al depósito de la fe. Como afirmaba San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y podríamos añadir, interpretarlas al margen de la iglesia es correr el riesgo de no comprender plenamente a Cristo. Prediquemos, pues, con humildad, obediencia y amor a la iglesia, para que nuestras palabras no reflejen nuestras ideas, sino la voz del buen pastor que sigue hablando a través de su cuerpo, que es la iglesia. Reflexión final. La fuerza del predicador no está en la novedad de sus palabras, sino en la fidelidad con la que transmite la palabra eterna de Dios. Quien permanece unido a la iglesia nunca predica solo, predica con Cristo, con los apóstoles y con toda la tradición viva guiada por el Espíritu Santo. Oración. Señor, que no predique mi querer, sino tu voluntad, que no busque fama, sino salvación de las almas, que no busque ser conocido, sino que te conozcan a ti, Salvador de las almas. Hazme humilde y obediente a tu iglesia para predicar en comunión a ella y así poder agradarte. Amén. Muy bien. Entonces, aquí les hice este modelo, ¿verdad? Es un modelo de cómo, pues, deberían de ser los ejercicios que se les han dejado, ¿verdad? Las tareas sugeridas. Lo hice con la idea, pues, que tengamos una idea, lo hice con la idea, valga la redundancia, de que tengamos ya la idea de cómo trabajar, ¿verdad? Yo les voy a mandar esto para que ustedes puedan, pues, tenerlo ahí a la mano y cada vez que se les deje una tarea, ahorita, pues, lo que podemos hacer nosotros es comparar esto que se elaboró con lo que se está pidiendo, ¿verdad? Porque esta es la tarea que se está pidiendo, todo esto. Y lo que acabamos de ver es el modelo, cómo se puede ejecutar. Repito, esos logos y todo lo que le puse, pues eso sí ya no es fuerza que lo haga, pero lo importante es que haga la tarea. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar ya a nuestra oración final. Si hay alguna pregunta, levanten la mano, no tenga pena. Hermano Francisco, cuando dice que el magisterio es una guía, no es una cadena, ¿qué significa? Sí, lo que pasa es de que hay quienes quieren predicar otras cosas, pero dices que la iglesia no deja que uno hable de tal cosa. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Que no es que el magisterio nos ate para no hablar lo que queremos, sino al contrario, es la que nos va dirigiendo qué es lo que debemos de hablar.
Entonces por eso puse ahí como ejemplo lo del GPS, ¿verdad? Uno va en el carro y no conoce el lugar, entonces pone uno el GPS y ese le va diciendo por dónde uno agarra, pero si uno dice, este GPS quiere que vaya donde él dice, yo voy a ir por otro lado, seguro se pierde, ¿va? Entonces a eso se refiere. No es una cadena que nos ate para no predicar, sino al contrario, ¿verdad? Si yo soy fiel a la iglesia como lo somos aquí con la enseñanza, por ejemplo, nos da la libertad de hablar de todo, porque tanta riqueza que hay en la iglesia, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hablar de otras cosas que contradigan a la iglesia, pues sí voy a sentir que el magisterio pues es una cadena que no me deja hacerlo. A eso se refiere. No sé si está clara ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, creo que está bastante claro. Me decían algunos hermanos, a veces no preguntamos porque está claro, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque esa es la oración que San Pablo pidió y que yo pido, ¿verdad? Que realmente mi forma de hablar, de expresarme sea clara, para que el mensaje sea entendible, ¿verdad? Y la otra oración para que Dios me lleve donde se necesite la palabra y la otra para que me libre de todos los enemigos. Son las oraciones que San Pablo pidió y que yo también las pido. Oremos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro y verdad eterna, enséñame a predicar con humildad y obediencia. Hazme instrumento de tu palabra y no de mis opiniones. Purifica mi boca, mis pensamientos y mis intenciones. Que nunca me desvíe de la doctrina que la Iglesia ha custodiado por siglos. Ayúdame a hablar en comunión con mis pastores y a ser fiel hasta el final, aunque el mundo me rechace. Amén. Digamos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.